Buen día, mi nombre es Daniel Páez, soy estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a presentar el análisis sobre el cálculo multivariado, diseño y análisis de una superficie de captación de agua, explicando paso a paso cómo se va desarrollando y así presentar sus resultados. En este trabajo se realizó el análisis de una superficie mediante cálculo multivariado. El objeto fue estudiar una función para entender su comportamiento, aplicar derivadas, parciales, gradiente y métodos de optimización. En este trabajo se hizo para analizar cómo cambia la superficie en el espacio y encontrar sus puntos más importantes, como máximos y mínimos. Función principal. La función principal trabajada es z igual 20 más 4x más 2y menos x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Esta función representa una superficie en 3 dimensiones. Al analizarla se observa que es una superficie tipo colonia o paraboloide, porque tienen términos positivos, lineales que hacen que crezca, pero términos negativos al cuadrado que hacen que luego se disminuya. Representación de la superficie en GeoGebra. En esta parte se utilizó GeoGebra 3D para representar la función de forma visual. La gráfica se puede ver que la superficie sube hasta un punto máximo y luego empieza a bajar en todas las direcciones. En este punto más alto coincide con el resultado que se obtuvo en los cálculos, que es el punto 2,1,25. Esto es lo importante porque la gráfica confirma lo que se encontró matemáticamente. Fase 2, límites y continua. En esta parte se analiza el comportamiento de una función en punto cero, específicamente para ver si es continua o no. Lo primero es que en este punto no se puede reemplazar directamente porque da cero, y eso no detiene el resultado. Por eso, en vez de reemplazar, lo que se hace es acercarse al punto poco a poco. Esto hace desde diferentes lados cuando se hace eso. Se ve que el resultado cambia dependiendo de cómo se acerque, es decir, no da siempre el mismo valor. Y si el límite no existe, entonces la función no es continua en ese punto. Fase 3. Derivadas parciales y gradiente. En esta fase se calcularon las derivadas parciales de función, como el fin de analizar cómo cambia la superficie en las direcciones de x y de y. Es decir, la dirección es la que la superficie crece más rápido. Esto es importante porque permite entender cómo se comporta la función en cada punto, es decir, si está subiendo o bajando. Además, este resultado es clave para optimización, ya que ayuda a ubicar máximos o mínimos en la superficie. Fase 4. Flujo y dirección. En esta fase se analiza cómo se mueve la información de la función en el espacio, a partir del gradiente. Se identifica el flujo de la superficie, es decir, cómo cambia y hacia dónde se dirige su crecimiento. Esto permite entender la dirección en la que la función aumenta o disminuye más rápidamente. En otras palabras, se analiza el recorrido de la superficie en el espacio, siguiendo su comportamiento natural. En este paso es importante porque conecta el análisis del gradiente como la interpretación del movimiento de la función. En este otro gráfico podemos identificar al mover su dirección en GeoGebra, se puede ver mejor cómo cambia la altura dependiendo de la dirección. No solo se trata del punto máximo, sino de cómo toda la superficie se va curvando hacia abajo, alrededor de este punto. Esto permite entender que la función no es plana, sino que tiene una forma tipo montaña, que se deforma en el espacio. Además, al girar la gráfica se pueden ver cómo la pendiente cambia en dirección, lo cual está relacionado con las derivadas parciales y gradiente. En resumen, esta vista ayuda a entender el comportamiento global de la superficie, no solo un punto específico. Fase 5. Optimización. En esta fase se buscan los puntos más importantes de la función, es decir, donde pueden haber un máximo o un mínimo. Para esto se usa Lagrange, que permite resolver el problema cuando hay una condición o restricción. Después se usa la matriz hessiana, que sirve para comprobar si el punto encontrado es un máximo o un mínimo. En resumen, se encuentra el mejor punto posible y luego se verifica si es máximo o mínimo. Aplicación en ingeniería industrial. En ingeniería industrial, estas funciones se usan para modelar procesos reales como costos o producción.
Luego se analizan para encontrar el punto donde el sistema funciona mejor, ya sea máximo rendimiento o mínimo costo. Para esto se usan derivadas Lagrange si hay restricción y la Hessiana para verificar el resultado. En conclusión, este trabajo permitió entender el cálculo multivariado, no solo desde la parte teórica, sino también desde su aplicación visual y práctica. Al analizar la superficie en 3D, se puede ver cómo una función puede describir comportamientos reales en el espacio, mostrando zonas de crecimiento, descenso y un punto máximo claro. El uso de herramientas como derivadas parciales, gradiente y optimización ayudó a la interpretación de cómo cambia la función en cada dirección. Mientras el apoyo de GeoGebra permitió comprobar de forma visual lo que se obtuvo en los cálculos. En general, este ejercicio muestra que el cálculo multivariado es una herramienta muy útil para modelar situaciones reales y tomar decisiones a partir del análisis y de superficies y de su comportamiento.